Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que cada cual decida ver esta entrevista, ya que una de las ventajas de estas nuevas costumbres a las que todos nos estamos adaptando es que podemos realizar reuniones como la que hoy vamos a tener y pueden ser disfrutadas por quien le interese en cualquier momento a lo largo de los próximos días, semanas o meses o años. Porque en cierto modo este ciclo de encuentros con los profesores del Colegio Libre de Méritos con la intención de dar una visión general, global, de quiénes son ellos, de en qué han trabajado, de qué es lo que han hecho y de qué es lo que piensan del mundo, pues precisamente está basado en la idea no de hablar, no de hacer una entrevista periodística, sino de todo lo contrario, no de hablar de temas de actualidad, sino de todo lo contrario, de plantearse una especie de trayectoria, historia, trayectoria profesional, memorias intelectuales que sirvan para tener un primer contacto con cada una de las personas que forman el Colegio Libre de Méritos. Hoy tenemos la doble suerte de tener a José Carlos Mainer como protagonista del encuentro y a John Juaristi, también profesor del Colegio Libre de Méritos, como el interlocutor que, como conocedor de su obra, de su persona, pues nos va a guiar de una manera privilegiada por esas tres grandes dimensiones que son quién es José Carlos Mainer, en qué consiste toda la labor, todo el trabajo que ha desarrollado a lo largo de su vida profesional y que sigue felizmente desarrollando, porque como todas las personas realmente valiosas, desde que se retiró administrativamente, pienso que sigue trabajando igual o más que antes. Bueno, y cómo ve la realidad, cómo ve las cosas, qué idea tiene del mundo. Esas tres partes de lo que constituyen el retrato de cada una de las personalidades que forman el Colegio Libre de Méritos es siempre el objetivo de estos 90 minutos aproximadamente que dedicamos a ello. Y bueno, John Juaristi, a su vez, como he dicho, profesor del colegio, filólogo, poeta, escritor bien conocido, pues es la persona que se va a encargar de guiarnos por la vida y obra de José Carlos Mainer. Cuando queráis, adelante. Muchas gracias, José. Bueno, buenos días, tardes o noches a todos los que nos estén viendo y oyendo. Hace 10 años, en un libro homenaje, digamos, al profesor José Carlos Mainer, editado por Jordi Gracia, bajo el título de Para Mainer, de sus amigos y compañeros de viaje, publiqué un poema como contribución propia, digamos, al libro, un poema dedicado, digamos, a la figura y a la obra de José Carlos, con un título medio usurpado a otro poema de Winston Oden, An Old Master, un viejo maestro, digamos. En el caso del profesor Mainer, lo de viejo era, sobra decirlo, una licencia poética quizá excesiva, una ironía, pero yo creo que bien traída porque Old Master en el poema de Auden tenía el sentido muy amplio de clásico. El poema de Auden estaba dedicado no a un escritor, sino a un pintor, a uno de los grandes maestros del Renacimiento del Norte, a Peter Bruegel. Y esa idea de Mainer como un clásico era precisamente la que yo quería dar a este poema encomiástico y que contradecía un poco lo que Mainer, en el sentido cronológico, ha sido siempre para mí, ha sido siempre un joven maestro y lo sigue siendo, digamos, un joven maestro. Ya lo era, maestro y joven, cuando nos conocimos en la biblioteca de la antigua Facultad de Filosofía y Letras de Vitoria, hace casi 40 años. Yo había leído muy recientemente La Edad de Plata, en aquella edición de los libros de la frontera, cuya portada reproducía el planetario de GC, Ernesto Jiménez Caballero,
publicado en su Gaceta Literaria, en el que trataba de situar los distintos sistemas solares y galaxias de la literatura española en el tiempo de las vanguardias. Yo había leído, como digo, La Edad de Plata y había quedado deslumbrado, digamos, por la escritura de Mayner. En primer lugar, digamos, no solamente por el saber de José Carlos Mayner, sino también por su escritura, porque José Carlos Mayner es un gran escritor. Después tendré ocasión de referirme a aquel poema y su pensamiento, el pensamiento de Mayner, que es de una enorme riqueza, y su obra es tan extensa que, dados los límites de esta conversación o de esta entrevista, los límites temporales, me veré obligado a limitarme a preguntarle, digamos, por una parte, no pequeña, pero por una parte de esta extensa obra. Solo confío en que mi selección, no por arbitraria, resulte por lo menos menos representativa de la totalidad de su obra. Bien, José Carlos Mayner Baqué, el más grande historiador de la literatura española contemporánea, nació en Zaragoza en 1944. Ha sido profesor desde su juventud de las universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona y de la Universidad de La Laguna, antes de ser catedrático de la Universidad de Zaragoza, donde ha transcurrido la mayor parte de su vida profesoral y profesional. Está casado con la profesora Dolores Albiac, catedrática asimismo de literatura en la misma universidad, con la que comparte 2 hijos, Gabriel e Irene, y 2 nietos, Nuria y Aris. Bien, esta es una ficha, digamos, excesivamente escueta de la personalidad de José Carlos. Al iniciar la parte de la conversación referente a sus años de formación, quería recordar algo que José Carlos Mayner cuenta en el prólogo del último de sus libros hasta la fecha, que es este, 17 de septiembre de 1927, El triunfo de la literatura, publicado por la editorial Taurus en la colección La España del siglo XX en 7 días, que dirige el historiador Jordi Canal, otro joven maestro, muy amigo de ambos. Voy a leer escuetamente el párrafo final del prólogo de este libro, donde José Carlos Mayner dice: a fin de cuentas, las páginas de este libro tienen bastante que ver con la contemplación de una vieja fotografía de aquel día decembrino en el que ya estaba implícito y huyente casi todo. Pero por ellas planea también muy a menudo mi lejano recuerdo de aquel curso preuniversitario de 1960-61, centenario del nacimiento de Góngora, cuando el Ministerio de Educación Nacional decidió que la asignatura de literatura se dedicaría a Góngora y al Polifemo. Como la de filosofía, se consagró algo tan sospechoso como la libertad, y la de geografía a un tema tan costista como hidrología de España. Eran paradojas del franquismo, pero que lograron que me aprendiera de memoria casi todas las octavas polifémicas y de que a mis 16 años supiera de un alegre homenaje que en 1927 se había tributado al gran poeta barroco. Bien, lo que le quería comenzar preguntando a José Carlos Mayner si aquella paradójica enseñanza media de la época franquista, yo creo que nos correspondía todavía el plan de estudios del 57, aportó, digamos, algo significativo a su formación como historiador y crítico de la literatura española, luego de sus años, obviamente, del bachillerato en Zaragoza. Bueno, aquel año, que era el de mi curso preuniversitario, fue decisivo, porque yo hasta entonces había estado cursando el bachillerato de ciencias. Parecía algo casi inevitable en una persona que habitualmente sacaba buenas notas que pensara en términos de una carrera científica, pero a mí lo que siempre me había gustado es la literatura y en un momento determinado lo que era el deseo y lo que era la posibilidad de hacerlo se ajustó
y decidí matricularme directamente en el bachillerato de letras, a pesar de que yo ya sabía muy poquito latín, muy poco que había aprendido en el bachillerato elemental y no sabía nada de griego, que de hecho se aprendía únicamente en el bachillerato superior. Bueno, pues la cuestión fue que aquel año fue decisivo en muchas cosas. Fue el año final del colegio, yo había ido al colegio de Escolapios, donde me había formado, lo cursé allí, el preuniversitario, y tuvimos un excelente profesor de literatura. El padre Muruzábal había sido profesor nuestro en los años anteriores, a mí me tenía un particular cariño, y yo trabajé mucho más allá de lo que seguramente exigía aquella materia. No quiero decir que me pusiera a aprender de memoria ex profeso las estrofas, las octavas del Polifemo, pero se me quedaban. Entonces tenía una memoria de la que ya no disfruto, pero entonces esas cosas se me quedaban y la lectura del libro de texto que era de Damas Alonso y otro de José Manuel Becua, que también manejaba indistintamente, pues me hizo llegar precisamente al recordatorio de aquella fiesta de diciembre del año 27, en la que parece que había nacido una generación. Y de ahí vino el libro. De ahí vino el libro que, entre otras cosas, me llevó una verdadera pelea evitar que el nombre de generación del 27 se colara por ninguna parte. Yo no soy muy aficionado a la periodización generacional y se me ocurrió que la única alternativa podría ser ese título, El triunfo de la literatura, que indicaba simplemente una cosa, que en 1927 había una madurez, digamos, del hecho literario en España, en el público, en los autores, etcétera, y que aquello era en realidad y en rigor lo que se vino a celebrar en esas jornadas decembrinas y lluviosas. Bueno, los escolapios tenían en su orden, en sus filas ya, algún que otro escritor en el pasado, ¿no? El padre Arolas fue escolapio, ¿no? En principio, el poeta Arolas, que no era precisamente un poeta moderno, pero sí interesante, ¿no? Bien romántico. Tú has acuñado algunas expresiones felices y utilísimas para quienes nos hemos dedicado a la enseñanza de la literatura española. Una de ellas, la más difundida y canónica, es, por supuesto, la de la Edad de Plata, para referirte al periodo comprendido entre el fin del siglo y la Guerra Civil. Fin del siglo XIX, obviamente, cambio del fin del siglo XIX al XX. Pero hay otra que a mí me parece particularmente fecunda, la de la biblioteca adolescente. Yo te la he leído varias veces en uno de tus libros más recientes, En periferia de la literatura, la vuelves a utilizar a propósito de Julio Verne, en un fantástico ensayo sobre Julio Verne que abre el libro. La biblioteca adolescente, porque es en la adolescencia cuando los que tenemos desde antiguo el hábito de leer muy arraigado, comenzamos a formar a la vez nuestra biblioteca propia, nuestro criterio y nuestro gusto literario. En este ensayo, a propósito de Julio Verne, que ya se anuncia en el título del libro, de la compilación de ensayos, Periferias de la literatura, de Julio Verne a Luis Buñuel, dedicado, por cierto, a tu nieto Aris, el libro, incluyes este ensayo, como digo, sobre Julio Verne. Y bien, para los lectores de Julio Verne de nuestra época, ese es el nombre que se le dará a Julio Verne y no de Le Jules Verne, que es el que le darían ahora los modernos, porque realmente para nosotros fue Julio Verne siempre. En un ensayo muy autobiográfico, es un ensayo, como digo, muy autobiográfico, donde relacionas tu descubrimiento de Julio Verne con una de esas enfermedades de adolescencia, digamos, fastidiosas y largas, que te permitió descubrirlo y leer mientras convalecías, digamos, las novelas de Julio Verne. Hablas de otros vernianos, adolescentes, como Fernando Sabater o Javier Pérez Andújar,
Yo añadiría, digamos, al geógrafo Eduardo Martínez de Pisón, que por cierto está recuperando obras de Verne también en Fórcula, en la misma editorial donde ha aparecido Periferias. Como berniano, digamos, a mi vez, confieso que la lectura de tu ensayo ha sido, digamos, un verdadero festín. Afirmas que has descubierto a tus hijos, no les impusiste, pero les descubriste los libros de Julio Verne, y por lo menos también esperas hacerlo así con Aris. Por lo menos, digamos, esta dedicatoria tiene una cierta intencionalidad, parece. Recuerdo que alguna vez también me dijiste que otra lectura que recomendabas a tus hijos ha sido siempre el hombre que fue jueves de Chesterton. Y en la traducción, supongo, de Alfonso Reyes, una traducción supuesto, claro. Libro que también formó parte de mi propia biblioteca adolescente. ¿Cómo era la tuya, digamos, en términos muy generales? O sea, ¿qué autores, colecciones, etcétera, recuerdas de esa biblioteca? Yo el primer libro del que saqué una huella imborrable y leí varias veces fue un regalo de mi primera comunión, es decir, que debía ser la ofrenda que se hizo a un niño de 7 años en aquel momento. Era la isla misteriosa, perdón, no la isla misteriosa, sino la isla del tesoro. La isla misteriosa vino luego. La isla del tesoro es un libro al que he vuelto repetidas veces. Supongo que lo he leído por última vez, a lo mejor no era más de 2 años o cosas así. Y a partir de ahí, el otro descubrimiento fue Verne. La biblioteca no era un lugar específico porque no era exactamente la mía. Yo a Julio Verne lo descubrí, lo vi entre libros que habían sido, no sé si de mi abuelo o de mi padre, pero eran viejas ediciones de Sopena de principios de siglo, impresas a doble columna, con traducciones más bien averiadas, donde yo me empapé de todo Julio Verne, empezando La isla misteriosa es el libro que más me marcó. Pero yo el primero que leí era 2 años de vacaciones, que era también de náufragos y también de islas, en este caso. Y a partir de ahí yo creo que ya me leí todo. Pero del resto de lecturas de la época, pues yo guardo una relación muy estrecha con Chesterton. No fue la única obra de Chesterton que leí en aquel momento. Yo recuerdo La pequeña historia de Inglaterra, por ejemplo, desde la cual tuve mis primeros conocimientos de lo que podría ser la historia del país. La historia de Inglaterra comenzaba con aquella frase magnífica de el género humano al cual tantos de mis lectores pertenecen. Sí. Yo creo que era un humor. No, el humor inimitable de Chesterton, las novelas del padre Brown, de los cuentos, todavía deben andar por ahí. Estos son cosas que había en casa y que yo expropié y me las acabé apropiando y formaron las bases de mi biblioteca. Pero sí que realmente asocio quizá los mejores momentos de mi infancia y algunos de los mejores de mi juventud a ese tipo de lecturas. Tardé, sin embargo, lo decía antes, en reconocer que aquello iba a ser, digamos, mi destino, el paisaje que me movería y lo que estudiaría y se convertiría en la referencia de mi trabajo. Tardé en descubrirlo porque pensé que uno pues tenía que ser médico o ingeniero o tenía que ser químico o algo parecido, que todas esas carreras pasaron por escrutinio en aquel momento, pero cuando finalmente descubrí que también se podía estudiar literatura en alguna parte, pues en aquel momento ya marqué un destino para el futuro y hasta aquí. Teníais en casa, por lo que deduzco, en casa de tus padres, en la casa familiar, había también una biblioteca importante de la que te abastecías, digamos, durante esa época, es decir, durante tu adolescencia, tu infancia y tu adolescencia. Sí, mi padre, que era médico, había sido buen lector de joven, con preferencias que yo compartí durante un tiempo. Por ejemplo, yo hice mi tesis doctoral sobre Wenceslao Fernández Flórez, un escritor gallego de naturaleza más bien popular que otra cosa, yo creo que algo más, por otro lado, pero al que descubrí precisamente en la biblioteca de mi padre. Me había leído entero y en el momento de
cavilar sobre quién podía ser el sujeto paciente de una tesis doctoral escrita por mí, pues, decidí que fuera Venceslas. Análisis de una insatisfacción es uno de tus primeros libros, el 75, en Castelli. Era un título que muy pretenciosamente quería hablar de mi propia frustración al leer a Fernández Flórez, que es el escritor que no llega a la genialidad en ningún momento, y también de su frustración, a través de la cual yo lo interpretaba como personaje. Un personaje liberal, abierto, pero que sin embargo, por cobardía posiblemente, por temor, por afán de no perder el favor del público y de quienes le leían, pues es un escritor que resulta mucho más conservador de lo que en realidad es y lo que transparece muchas veces en episodios de sus novelas. Bueno, pues de todo eso me encargué, quizá un poco zafiamente a veces, en mi tesis doctoral, que luego vio la luz como libro y con el título que tú dices, análisis de satisfacción, que era doble. A grandes rasgos, ¿podrías contarnos algo de esa ciudad de tu infancia y tu adolescencia, de Zaragoza, de tu medio familiar, de tus amigos, aficiones en esa época? Por ejemplo, el cine, eso es importante. Porque, digamos, tú no eres solamente un historiador de la literatura, esto hay que aclarar, eres un historiador de la cultura. Has acabado siendo, digamos, uno de los más importantes historiadores de la cultura que ha tenido este país en mucho tiempo, con independencia que seas el más grande historiador de la literatura, como ya he dicho previamente. Pero, ¿podrías hablarnos un poco de esto, de este medio tuyo familiar, el Zaragoza, este medio urbano? Bueno, era un medio de una ciudad, Zaragoza, con personalidad propia, no precisamente muy estimulante en los órdenes culturales en aquel momento, y un ambiente familiar que era fundamentalmente cómodo. Era un ambiente familiar burgués, mi padre era médico y ejercía como tal. Nosotros vivíamos en la casa que había sido de mis abuelos maternos. Mi abuelo materno era un próspero comerciante de aceites, era un almacenista, y había fallecido ya, murió unos meses antes de nacer yo. Y en aquella casa vivían pues, las parejas constituidas por mi madre y su marido, mi padre, y luego por los hermanos de mi madre, que también tenían su respectiva familia. De hecho, había un montón de niños en aquella casa. Y una feliz coincidencia hizo que 3 naciéramos en el plazo de 6 meses, 2 chicos y una chica. Con lo cual yo tuve una infancia realmente muy feliz. Mis mejores amigos, que eran mi prima y mi primo, pues vivían en casa, prácticamente a 2 pasos, y nos reuníamos pues, unas veces en la suya, otras veces en la mía, etc. Y la verdad es que aquello es algo inolvidable. Luego los amigos se ampliaron, vino la escolarización, vino el colegio, el largo bachillerato en el colegio de Escolapios. Los Escolapios era un colegio popular en Zaragoza, porque estaba situado en un barrio no céntrico, pero muy cerca del mercado y demás. Y el colegio era un colegio de hijos de comerciantes, de pequeños comerciantes, hijos a veces de obreros o de propietarios de pequeños talleres, y en algunos casos, el mío, pero no muchos más, de clase media alta. No fue mala lección, porque yo de hecho pues, viví una experiencia educativa. Por otra parte, la tolerancia de los beneméritos escolapios era considerable y yo no era un personaje fácil, no porque fuera travieso, pero sí porque era empecinado en las cosas que se me ocurrían. Y de hecho respetaron bastante ese empecinamiento. Yo tengo una memoria feliz del bachillerato y de aquellos padres escolapios, que es una orden que ha sido muy eficaz, no ha dado nunca grandes lumbreras y curiosamente no ha dado santos tampoco. Ya, bueno, el fundador, San José de Calasanz, ¿no? En principio. El fundador, y luego había otro santo, que era un escolapio italiano, Popilio María Pirotti. Ah, sí, efectivamente. Supongo que salvo los alumnos de Escolapios. Mi padre fue alumno de Calasancios también, de Escolapios, y en general, digamos, ese juicio que acabas de hacer sobre la enseñanza de los Escolapios está muy expedido.
Yo creo que efectivamente, bueno, en el caso de los Escolapios de Bilbao, mis compañeros de generación terminaron unos cuantos feneta, digamos, como bien sabes, porque aquello fue un semillero, el de los Escolapios de Bilbao, de las primeras generaciones. Bueno, pero eso era común. Yo fui compañero de curso de otro hijo de médico, en este caso de médico rural, que fue secretario general del Partido Comunista en la clandestinidad largo tiempo, de Aragón, por supuesto, etc. Y tu vinculación con Aragón, en general, no solamente con Zaragoza, por ejemplo, el mundo pirenaico de Ansó, yo recuerdo de haber visto fotografías en tu casa de Irene vestida de ansotana con el traje popular Exactamente. El traje folclórico. Pues, hombre, Ansó fue una elección que Lola y yo hicimos porque habíamos ido de niños veraneantes en el Pirineo. Y Ansó era un lugar donde no habíamos coincidido, nunca habíamos estado, por supuesto, pero nos pareció un lugar agradable, grato. Compramos casa muy pronto y ese ha sido nuestro lugar y, en definitiva, ahora es el lugar de mis hijos y de mis nietos, lo cual está estupendo. Es una casa que ahora ya frecuentamos muy poco porque Ansó es helador y porque unas normas municipales muy discutibles han prohibido el aparcamiento en zonas, digamos, urbanas, ¿no? Con lo cual pues se hace más difícil ir por allí. Es una posición resistencial. Ya sabes que don Julio Caro Baroja inspiró algo parecido en la zona de Vera, prohibiciones de aparcamiento, estas cosas, porque él decía, citando a Mahoma, decía, se puede decir del automóvil lo que Mahoma decía del arado: donde entra el arado entra la deshonra. Entonces con el automóvil parece que pasaba lo mismo en estos pequeños valles del Pirineo, que son encantadores, por cierto, por otra parte. No, y tu vinculación también ha tenido, digamos, esa vertiente de tu dedicación con enorme afecto, digamos, a escritores aragoneses como Miguel Labordeta, como Benjamín Jarnés o como Sender, claramente más. Pues, habría que subrayar el caso de Sender, porque, digamos, fue en el centenario, creo que era, ¿no? ¿Cuándo fue? Escenario del Sender, incluso me llevaste a mí, digamos, a hablar en uno de estos simposios sobre Sender de las criaturas saturnianas. Creo que hablé de las criaturas saturnianas en esos momentos. Pero son autores, digamos, que para ti no han sido menores en ningún sentido. O sea, yo creo que, hombre, Miguel de Labordeta te descubrió de alguna forma también el mundo de la poesía social, etcétera, ¿no? Y Jarnés y Sender, no sé si es cierto o no, digamos, con esta intuición, pero yo creo que sí han tenido importancia, digamos, para ti. Y de hecho para mí, porque yo descubrí a Sender a través de tus escritos, obviamente. Y me parece un novelista excepcional. Ha sido un escritor enormemente importante para mí y yo creo que dentro de la literatura española. Cuando llegó el año de su centenario, el 2001, el gobierno de Aragón me hizo comisario de la celebración y yo creo que no solamente trayéndote a ti, que fue una buena idea, sino en otros muchos casos creo que contribuimos bastante a darle a Sender ese empujoncito que hacía falta para colocarlo en un lugar mayor dentro de varios aspectos de la literatura española que son igualmente fascinantes. La literatura comprometida de los años inmediatamente anteriores a 1936, una novela como Imán es realmente una de las grandes novelas europeas de su tiempo. Tiene la altura que puedan tener las novelas de Malgol. En fin. Luego, las grandes novelas del exilio, las novelas históricas, es decir, hay varios Sender que tienen o que deben tener un lugar. Hay incluso un Sender bastante adaptable, diríamos, a la biblioteca adolescente, como lo ha descubierto Fernando Sabater, El bandido adolescente, por ejemplo, de Sender, sobre
historia de Billy the Kid y de Pat Garrett, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Pero es curioso que sea una de las pocas supervivencias actuales, digamos, de Sender, que todavía sigue siendo realmente importante en este país como iniciación. Yo, en su momento, digamos, el Requiem por el campesino español, digamos, se leyó en las clases del curso de orientación universitaria durante mucho tiempo. Pero yo estoy buscando en estos momentos por librerías de viejo libros de Sender. Compré el otro día, digamos, sus ensayos sobre Israel y sobre el judaísmo, una rareza también en estos momentos. Pero, digamos, tanto Harnés como Sender son difíciles de encontrar, ¿no? Bueno, las conversaciones de Sender con Carmen Laforet, las conversaciones, la correspondencia con Carmen Laforet. Con Carmen Laforet. Se encuentra por ahí, pero... Y es una lástima porque creo que Sender me parece un grandioso novelista. O sea, sí, y hay cosas, y hemos olvidado una cosa que es importantísima y que es ese lado mágico de Sender, tan visible, por ejemplo, en Crónica del Alba. Crónica del Alba tiene 9 partes, de las que 3 son francamente no muy buenas o declaradamente malas en algún caso, pero el arranque, las 3 primeras partes de Crónica del Alba son absolutamente deslumbrantes. Es uno de los libros mayores, me parece a mí, de la literatura española y uno de los ejemplos de captación de lo infantil, ¿no? De la vivencia infantil en el marco de una literatura donde los niños y otras cosas pues parece que no han sido demasiado tratados. Me encantaría seguir hablando de Sender porque también es uno de mis novelistas favoritos. Yo creo que compartimos dos novelistas favoritos, en este caso Sender y Baroja, que además se parecen bastante. O sea, cuando uno empieza a leer de una forma exhaustiva Sender y a Baroja, ve unas conexiones enormes entre ellos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que Baroja también pueda formar parte, en cierto sentido, de la biblioteca adolescente, de la mía forma parte, y supongo que de la tuya también. Claro que sí. Las inquietudes de Santiandía, de Salaqueín el aventurero, las novelas del mar, ¿no? Los pilotos de altura, etc. Pero, bueno, tendríamos que hablar un poco de tus años de universidad antes de terminar, digamos, con este apartado, digamos, de los recuerdos de niñez y de mocedad de José Carlos Mayner. Y habría que hablar de tus años de universidad, de los maestros y amigos, en fin, de Lola, de tu mujer, porque habéis sido compañeros desde hace muchísimo tiempo. Y el otro día me comentaste incluso que tu suegro, que era un orteguiano a tiempo completo, te suscribió en el 69 a Revista de Occidente. Tú tenías 25 años entonces y, en fin, o sea, tuviste, por tanto, digamos, un paso por la universidad en los 60, pero muy interesante. Digamos, a pesar, bueno, fue una época interesante. Lo que pasa es que entré en la universidad precisamente en el 69. Y, es decir, cuando tú ya la dejabas. Yo conocí 2 universidades, la de Zaragoza en los cursos comunes, los que sí que lo realicé con algunos amigos que lo han seguido siendo posteriormente y con una amistad muy viva, y luego Barcelona. En Zaragoza no había lo que yo quería estudiar, que era filología románica en aquel momento, y había que optar entre Madrid o Barcelona. Y yo tuve desde el primer momento la convicción absoluta de que Barcelona tenía que ser el lugar elegido. Quizá por algo tan simple, porque como que Barcelona lo conocía muy poco y en Madrid había estado muchas veces. Pero yo creo que acerté enteramente. Barcelona era una experiencia en aquel momento espléndida. Y hay que recordarlo ahora cuando ya no lo es tanto, por muchas razones. Yo tuve unos excelentes compañeros. Yo conocí a Lola, que es la cosa más importante posiblemente que ocurrió en aquellos años de mi vida. Yo pude trabajar con José Manuel Blecua, a quien ya conocía de Zaragoza, pero vamos, era simplemente un amigo de mi padre. Lo que yo no sabía es lo que había detrás de José Manuel Blecua, de su particular forma de entender la literatura, de su entendimiento cabal de todo cuanto se podía leer
de los consejos, las lecturas que me proporcionaba, el afecto, el buen whisky que se vivía en su casa. Es decir, todo ese tipo de cosas pues, están estrechamente asociadas al descubrimiento de Barcelona, que fue también, por otra parte, mi descubrimiento del cine. Yo había sido un asiduo asistente a películas, había visto muchas, como todo el mundo en aquella época, pero la cinefilia me fue contagiada claramente en Barcelona. Yo creo que fue primero Jos Oliver, luego distribuidor cinematográfico y en aquel momento uno de los grandes expertos del cine. Él me presentó, creo recordar, a Pere Gimferrer, que en aquel momento fundamentalmente sabía de cine. Estamos hablando todavía de los años 60, cuando éramos todos muy jóvenes. Y bueno, a través de ahí, en un sector muy proclive a lo que en aquel momento significaba Film Ideal, en fin, el mundo del callerismo dentro de la valoración del cine español, es donde yo me hice mi particular idea del cine, que es algo a lo que he seguido fiel, sigo fiel, y a muchas de las cosas que vi entonces. Ahora sí voy a leer el poema con el que amenazaba al comienzo de la conversación. Arnold Master, que dice así: ahora que compruebas que el mundo se aleja hacia la penumbra, borroso y hostil, que toda palabra deviene una queja e intuyes cercana a tu muerte civil, revisa tus deudas y primeramente declara que hoy día, si sabes leer, lo que vuelve amable la tarde inclemente, se lo debes solo al doctor Mayner. Nostalgia de edades que no conociste cuando la escritura creaba firmeza, simulacros de orden opuestos al triste presente que acaba apenas empieza. La literatura consuela del paso de la permanencia a la disolución. La historia es la historia de un largo fracaso. Leemos buscando su refutación y con la esperanza de que el azar ponga ante nuestros ojos el texto preciso. Esperanza y búsqueda son vanas, ars longa, sed nox semper adest, disculpa el inciso. No hay textos al margen o frente a la historia. Perderás el tiempo si intentas buscarlos. Esta fue sin duda la más perentoria de las advertencias de don José Carlos. A la necesaria decepción seguía la certeza clara de haber emprendido una propedéutica a la filología. Desde la renuncia se accede al sentido. Desde la renuncia, desde la certeza de que eres materia de historia sin dueño, descifras y afrontas la falsa firmeza que finge la terca nostalgia en su sueño. Tal fue la tarea que nos descubriste, lectura de textos a la luz amarga de la tenue vida en común, frontera entre el arte breve y la noche larga. Y ahora, cuando el mundo se borra en oscuras páginas pasadas del perdido ayer, recuerda que debe sus rectas lecturas a las enseñanzas del doctor Mayner. Bien, aquí sobre todo lo que quería, digamos, recalcar y poner de relieve es que ante todo yo te he visto como un historiador, digamos, como un crítico literario, pero un historiador y que nos dio a nosotros, digamos, las claves a los menores que tú, que te habíamos seguido, las claves, digamos, para leer, para hacer una lectura histórica de los textos. Esto en un momento en que la universidad y la Universidad Española estaba invadida, digamos, por otro tipo de aproximaciones, digamos, al texto literario. En uno de tus libros sobre historia cultural, digamos, La filología en el purgatorio, del año 2003, publicado en Crítica, sobre los estudios literarios en torno a 1950, tú hablas de esto, digamos, a través de una serie de figuras que fueron profesores tuyos. Ya has hablado de Blecua, lo de Francisco Indurain, por cierto, lo de los textos, en definitiva, el traer a consideración textos, como tú decías, es uno de los leitmotivs de la enseñanza de Indurain, ir directamente a los textos y traerlos
consideración. Pero tú ahí dices, yo creo que es en el capítulo sobre Zamora, Vicente, quiero recordar, hablas de la estilística. Digamos, los años 60 son los años de la estilística, de la recepción, diríamos, en España, no de Fosler, que es algo anterior, y de la estilística crochiana o de Fosler, sino de Spitzer, por ejemplo, ¿no? Spitzer es, digamos, la gran figura en los 60. ¿no? Creo que marca decisivamente, además, a los que pasamos por la universidad en esa época, aunque ya en los años en que yo llegué comenzaba la ofensiva del estructuralismo, que era una ofensiva claramente, digamos, antihistórica, ¿no? Bien, es decir, ahí fuiste una figura singular, o sea, yo creo que un pionero en la reivindicación de los textos literarios como textos históricos, ¿no? No solamente como documentos históricos, sino como únicamente comprensibles desde el punto de vista de la comprensión de la historia y de otros llamarían el contexto histórico, pero tú en la historia ves otra cosa, ves la actuación de lo social, de la sociedad dentro del texto literario, ¿no? Y sí me gustaría que hablásemos un poquito de esto, en definitiva, ¿no? Porque has, por ejemplo, en tu misma elección de estos maestros, de estos filólogos, ¿no? Bueno, podríamos hablar aparte de Blecua, de Indurain y también de Guillermo Díaz Plaja. O sea, Guillermo Díaz Plaja te dio clase en Barcelona, ¿no? No, no porque Guillermo Díaz Plaja nunca estuvo en la universidad. Fue durante algún tiempo profesor invitado en los primeros años de la Universidad Autónoma, pero lo dejó. Era la consecuencia de su deslealtad al franquismo en los años de la Guerra Civil y tuvo obturado el paso a la universidad, aunque intentó y creo que siempre mantuvo pues, en fin, ese agravio. Fue consciente del agravio que se le hacía. Yo no le dije a conocer personalmente. Fui profesor de una de sus hijas, de Ana, y es curioso porque fui prologuista de un libro suyo. Era un libro que había ofrecido a José Badió para los libros de la frontera. A Badió pues, no le apetecía demasiado publicarlo. En aquel momento pues era, sin embargo, una pleitesía casi obligada, porque si no recuerdo mal, Guillermo Díaz Plaja tenía un alto cargo en el Ministerio de Educación, algo que tenía que ver con la dirección general del libro, me parece. No recuerdo muy exactamente. El caso es que había que publicarlo y la solución era que yo pusiera un prólogo. Y traté del joven Díaz Plaja, porque la mayoría de los ensayos que había allí eran anteriores a 1936, cuando realmente Guillermo Díaz Plaja era una figura crítica excelente, con muy buenos conocimientos, con ideas muy renovadoras, vinculado claramente al mundo de la vanguardia, y aquello luego siguió y se transformó posteriormente en otras cosas, ¿no? Pero sé que agradeció el libro, que entre otras cosas llevaba una dedicatoria que luego tachó Guillermo Díaz Plaja en la publicación final del libro, que era a mi hija Ana para que vea. Y yo creo que ese para que vea era para que viera que yo había escrito sobre Guillermo Díaz Plaja un ensayo encomiástico sobre su etapa juvenil y sus contactos con la vanguardia barcelonesa. No, es estupendo porque a mí... No lo conocí personalmente y sí. claro, solamente. No, también el descubrimiento de Díaz Plaja, en mi caso, se produjo leyéndote a ti, leyendo tu ensayo sobre Díaz Plaja y hablando contigo de Díaz Plaja en general. Bueno, es curioso, una de mis últimas piezas de librería de viejo, conseguida gracias a Belardo, es el libro de Díaz Plaja sobre Ramón de Basterra, que es del 41, y que a pesar de, digamos, de que es el Díaz Plaja que está con el orden nuevo surgido de la guerra y todo esto, sin embargo es interesantísimo y es un gran estudio sobre Ramón de Basterra,
al que tú, por cierto, también te has dedicado, has hecho una magnífica edición con Manuel Asín, esos 2 tomos de la poesía de Ramón de Basterra, y que para mí también es un poeta importante, digamos, un poeta un poco garrulo y desquiciado en su momento, pero obviamente, digamos, un gran poeta. Bien, estos maestros supongo que tuvieron una importancia también de algún tipo en tu concepción de la literatura more histórico, de la concepción de la literatura como historia. Ninguno de ellos ha sido, digamos, ni Indurain, ni Blecua, ni Díaz Plaja, digamos, alguien muy proclive, digamos, al formalismo, ¿no? Y a la disección de los formalistas de los textos, ¿no? Bueno, cumple reconocer que la escuela española de estilística nunca fue muy estrictamente estilística en el sentido, digamos, casi parnasiano del término. En libros de Dámaso Alonso, en ese libro estupendo que a mí me fascinó cuando lo leí, La voluntad de estilo de Juan Marichal, por ejemplo, un libro del año 57. Hay algo más que la contemplación de un estilo. Es un estilo que se hace al hilo y se conforma al hilo de la experiencia histórica. Y eso es lo que realmente me hizo no renunciar nunca de todo a ese legado de estudio estilístico, de apreciación de los valores específicamente estéticos de la obra. Lo que hizo que en mí fuera una fiebre pasajera, que la hubo, y llegué a utilizar alguna vez el término de sociología de la literatura, que no creo que sea el más apropiado, y que muy pronto me orientó, como tú dices, hacia lo propiamente histórico. En un momento determinado yo creí, mucha gente creímos, más o menos a la vez, que la historia podía ser un nivel, un mecanismo de integración de los diferentes elementos del estudio literario. La historia lo que proponía era un sistema de causas, de efectos, de explicaciones generales, de vistas de cerca, etcétera, que permitían hacerlo todo, pero hacerlo integrando las diferentes perspectivas que en definitiva tiene lo que nosotros estudiábamos, que eran los textos, lo que la gente había escrito, los libros, los intentos, la voluntad que cada libro significaba de conectar con la realidad y con quien lo leyera. Eso se ha ido haciendo más complejo. Yo atravesé, por supuesto, pero atravesé sin tocarlo ni entrar en él, el periodo que tú recordabas hace un momento, los apogeos de la semiótica, las devociones, el culto por aquellas cosas que venían del estructuralismo, y creí sinceramente, como había creído Sartre, que aquello era la última ñagaza en la que se escondían los valores reaccionarios. Seguramente lo era así, aunque no lo supieran, ¿verdad? Pero vamos, después desemboqué, y bastante a gusto me parece, en ese mundo que ahora ya no es tan infrecuente, ¿no? De que la historia de la literatura puede llegar a ser un cañamazo de integración de muy diferentes cosas. Y algún intento incluso en grande, del que ya hablaremos en todo caso, creo que he hecho en ese sentido. He procurado que hicieran otros. Sí, no, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, que en el caso de la Escuela de Filología Española, digamos, la estilística, cuando se habla de estilística, bueno, Menéndez Pidal habla de estilística, por ejemplo, dentro de la corriente de lo que podría llamarse la lingüística idealista, tiene bastante que ver con la historia. Tiene que ver bastante que ver con la historia. O sea, Menéndez Pidal es ante todo un historiador, ¿no? Yo creo que conversando contigo recientemente, no, pues una cosa que te mandé, que cuando Jacob Malkiel dice que realmente Menéndez Pidal no es un lingüista, sino, digamos, un historiador de la lengua que trata de contribuir desde la filología, digamos, a la historia. O sea, yo creo que esa herencia que tenía, digamos, la Universidad Española de la gran escuela de filología española anterior a la guerra,
de la que tú también te ocupaste, porque dirigiste el congreso aquel sobre el centenario del Centro de Estudios Históricos de Menéndez Pidal y sus ramificaciones aragonesas, etc. Yo creo que eso, en cierta manera, inmunizó, digamos, al medio filológico y universitario de nuestro tiempo, sobre todo a la excesiva seducción de las nuevas teorías, ¿no? que terminaron en la deconstrucción y no se sabe qué, o sea, realmente en la pérdida de vista de la historia, que por cierto se ha perdido por completo después, o sea que en estos momentos no es que se haya perdido de vista la historia, se ha perdido de vista el pasado, ya prácticamente parece que no existe. En fin, yo creo que ya tendríamos que empezar a hablar de tu obra. Y aquí me encuentro con un problema porque, digamos, he tenido que hacer una selección y organizarla un poco en bloques para que la comentemos sucesivamente, empezando, digamos, por tus primeros libros. Yo hablaría de esa década de los 70, donde aparecen sucesivamente tu primer libro, Falange y Literatura, que es del 71, que después ha tenido una edición ampliada en el año 2013 por RBA. Literatura y pequeña burguesía en España, de 1890 a 1950, publicada por Cuadernos para el Diálogo, por Edicusa en su momento. La Edad de Plata, a la que ya me he referido, entre la literatura española de 1902 a 1931, en los libros de la frontera, con una edición muy ampliada después en el 81 de Cátedra. Y después, obviamente, te has referido ya al Análisis de una insatisfacción, a las novelas de Wenceslao Fernández Flores, publicada por Castalia en 1975, y un libro que para mí fue fundamental. O sea, yo creo que es el libro donde realmente me quedé enganchado, digamos, a tu pensamiento y a tu obra, que es Regionalismo, Burguesía y Cultura, Revista de Aragón, los casos de Revista de Aragón de 1900 a 1905, y de Hermes, Revista del País Vasco, digamos, de 1917 a 1922, publicado por una editorial zaragozana, por Guara, en el año 82. Digamos, ese primer bloque, donde se veía muy claramente, digamos, la orientación histórica de tus ensayos. O sea, el intentar entender cosas, digamos, tan sorprendentes, digamos, o que para mí por lo menos eran absolutamente nueva, como ese concepto tuyo de nostalgia burguesa, ¿no? en este último de los libros, hablando de Hermes y hablando incluso, a propósito de Hermes, pues de Rafael Sánchez Mazas o de Ignacio Agustí, es decir, de esta literatura de la posguerra ya, digamos, española, donde hay como una especie de nostalgia de esos, digamos, paraísos burgueses, por llamarlos de alguna forma, de los años 20 o de la Restauración, en el caso de Agustí, pero totalmente, digamos, idealizados. Esa especie de literatura, digamos, idealista que trataba de conjurar precisamente el dolor de la pérdida, ¿no? Esta especie de bucle melancólico de la derecha triunfante en la guerra civil. Pues la verdad es que el libro Regionalismo, Burguesía y Cultura, el título no es muy feliz. Ahora le pondría otro, seguro. Bueno, pero Regionalismo, Burguesía y Cultura venía de dos descubrimientos hechos ambos en la espléndida biblioteca de Barcelona, la Biblioteca de Cataluña. Allí es donde había descubierto, por un lado, Revista Aragón, que es una revista de principios de siglo, de 1901 a 1906, me parece, que se publica en Zaragoza y que recoge el ambiente regeneracionista del momento y un momento particularmente fecundo de la Universidad de Zaragoza, que nunca ha acabado de despegar del todo, pero que entonces reúne una serie de profesores significativos. Y luego, por otra parte, algo que era mucho más deslumbrante. Yo descubrí Hermes, la gran revista del
momento culminante de Bilbao, y detrás de ello, tirando de ese hilo, pues descubrí un montón de cosas. Cosas que no pude rematar en Barcelona, había acabado ya el trabajo sobre la revista de Aragón, pero una circunstancia que fue fortuita, el asesinato de Carrero Blanco, nos dio unas vacaciones inesperadamente largas y la posibilidad de pasar en Bilbao unos 10 o 12 días, me parece que fueron cosas así, en la que me empapé de todos los datos posibles e incluso logré entrevistar a Esteban Calle Iturrino y a alguna gente que podían ser todavía testigos, y lo habían sido efectivamente, de aquel periodo de la vida de Bilbao. Y eso es lo que hice con la revista Hermes, estudiar por primera vez aquello. Luego hicieron una edición facsimilar y otras muchas cosas, pero en aquel momento yo creo que casi nadie había visto lo que era aquella revista fascinante, que acaba en el fracaso, pero que es el momento, un momento muy significativo, por otra parte, del propio nacionalismo vasco en manos de los de la Sota, que son, en definitiva, sí, en manos efectivamente de ese nacionalismo vasco, digamos, oligárquico y moderado frente al aranismo. Sí, que entre el 17 y sobre todo, digamos, con las grandes ganancias de los navieros, digamos, durante la Gran Guerra, en el caso de Sota, pues se permitió, digamos, lanzar esta revista, que era una revista integradora, digamos, hacia el mundo de la derecha, digamos, de la derecha ya un tanto autoritaria en esos momentos, porque obviamente en el Bilbao de la Escuela Romana del Pirineo, etcétera, se fraguó algo del simbolismo, por lo menos que después utilizaría, digamos, Falange. Es muy curioso, por ejemplo, Esteban Calle Iturrino, que era amigo de mi abuelo era un nacionalista vasco, pero acudía, digamos, a las conferencias de la Junta de Cultura de Vizcaya, que generalmente las presentaba Calle Iturrino en la Diputación. Calle Iturrino era muy amigo de mi abuelo y de Caro Baroja. La última, mira, como curiosidad, yo aprendí de memoria una décima de Calle Iturrino que ya no existe porque estaba inscrita en un pequeño obelisco frente al muelle de Arriluce que voló ETA, digamos, en los años 70. Y que decía algo así como, primero la osada quilla que persiguió a las ballenas, después aquellas cadenas destrozadas en Sevilla, más tarde la maravilla de ver surgir de las olas ante vizcaínos serviolas de un nuevo mundo la playa. Así realzó Vizcaya las empresas españolas. Y bueno, obviamente aquello era demasiado para ETA, que le puso un petardo y voló. Era un obelisco pequeño, pero ya no existe esa inscripción. Pues es una pena. Es una pena, sí, porque Iturrino, digamos, era un buen poeta del modernismo refrenado, etc. Después tiene algunas cosas también muy discutibles. Guipúzcoa no es aldeana, Guipúzcoa es marinera, su signo no es la túrgida manzana, sino la quilla audaz y aventurera. Un poco recargado, un poco rimbombante, ¿no? Diríamos, pero en fin, estaba bastante bien. De literatura y pequeña burguesía yo tengo recuerdos estupendos, yo creo, de las carcajadas que me provocó, digamos, la lectura de aquel fragmento de Felipe Trigo, que incluyes en el libro de Felipe Trigo, se encuentra, bueno, el protagonista de una novela de Trigo se encuentra con Unamuno, que no dice su nombre, digamos, en un vagón. Unamuno viene de los Juegos Florales de Bilbao, de haber montado, digamos, un gran follón en los Juegos Florales, hablando del euskera, etc. Y la verdad es que todo aquello para mí era nuevo y era un descubrimiento, y tus libros fueron una fuente inagotable de información y después de interpretaciones deslumbrantes. Y que a mí me... bueno, después diríamos, tendríamos la fase de los años, digamos, de los años 80, con libros como La Doma de la Quimera, el 88, La Corona hecha trizas, entre 1930 y 1960, publicada primero en PPV en 1989 y ampliada después en Crítica en 2008, de posguerra, de 1951 a 1990 en Crítica, y la que he mencionado antes, la filología, digamos, en el purgatorio, los estudios literarios en torno a 1950. Digamos, ahí hay una preocupación, digamos, mucho más clara ya por los años
de la República, de la Guerra Civil y de la posguerra. Diríamos que es una fase de investigación nueva e importante. ¿Qué dirías tú de estos libros, de esta etapa tuya de los 80, que fue además los años en los que nos conocimos? Sí, estos libros, la mayoría de los que has citado, o todos quizá, venían a recoger e integrar entre sí varios ensayos que tenían, por otra parte, una inspiración común la mayor parte de las veces y alguna forma de continuidad que yo procuraba resaltar. Pero se movían dentro del campo de la literatura española y siempre de la literatura española del siglo XX y algunas veces del XIX, porque también en aquel de los 80 me parece también es una edición que yo hice de Juan Valera, sí, preparación de algunas cosas galdosianas que fui sacando luego. Pero vamos, yo me he dedicado fundamentalmente al siglo XX y en estos libros, de los cuales el que yo más aprecio es La Doma de la Quimera, porque bueno, me parece que es el que queda más unitario, más completo. Venían a ser eso, intentos de explicar un poco en grande, ampliar lo que había sido originariamente un trabajo, muchas veces para un homenaje o algunas veces para una publicación de revista, o incluso para el catálogo de una exposición, que había tantos, y que tenían una segunda oportunidad de ampliarse y encontrar sentido enlazados con otros trabajos similares. Antes de pasar a hablar ya de los libros de la primera década del siglo, hablando de en los 90, esto es que lo tengo que decir, digamos, uno de mis timbres de orgullo, digamos, más grandes es que me prologaste un libro, como se lo prologaste a Guillermo Díaz Plaja. A mí me prologaste, yo creo, el libro más mainerista que he escrito entre todos los pocos libros que he escrito, digamos, más mainerista, está claramente El Chimbo Expiatorio, sobre la invención de la tradición bilbaína entre 1876 y 1939. Incluso las fechas y el periodo estudiado, digamos, no puede llevar un sello más mainerista posible, ¿no? Y lo es, digamos, en general. También se trata de analizar, digamos, un caso del análisis de una insatisfacción o de una frustración, que es esa literatura bilbaína, costumbrista, crítica, con algún que otro autor que a mí me sigue interesando mucho, como Manuel Aranaz Castellanos, etcétera, pero que en general, digamos, es una literatura muy de una calidad bastante baja. En los años 20 publicas ya el aprendizaje, irrumpes, diríamos, en el estudio de la literatura de la transición española y de la democracia, con El aprendizaje de la libertad, la cultura de la transición, un libro escrito con Santos Juliá, digamos, publicado en Alianza el año 2000. Tramas, libros y nombres, para entender la literatura española entre 1944 y 2000 en Anagrama, en 2005. Años de vísperas, que has mencionado antes, el libro dedicado a Nuria, a tu nieta Nuria, La vida de la cultura española de 1931 a 1939, publicado por Espasa en 2006. Moradores de Sansueña, las lecturas cervantistas de los exiliados republicanos, de 1939, Universidad de Valladolid, de 2006. En fin, digamos, siguiendo, digamos, con tu preocupación y con el estudio de la literatura española del siglo XX en general, de la Edad de Plata, de la posguerra, etcétera, también entras ahí, digamos, en el más reciente de los periodos de la historia literaria española, de la transición. Pues no sé, quería ver si podías hacer, digamos, un pequeño juicio al respecto, ¿no? Bueno, eso es lo que está fundamentalmente en Tramas, libros, nombres, que fue un libro que se publicó en Editorial Anagrama y donde reuní pues casi todos los trabajos que tenía, o muchos por lo menos de ellos, referentes al momento de mi nacimiento, 1944. El primero de los artículos recogidos había aparecido en Revista Occidente y era
un artículo que se llamaba, por ejemplo, 1944, que era la literatura que me acompañó, ¿no? en mi nacimiento, que esa es la fecha. Y luego, pues, trabajos de muy diferente índole, pues unas veces sobre autores concretos, otras veces sobre libros específicos. Lo mismo había un trabajo sobre Sánchez Ferloso, sobre un libro de Sánchez Ferloso, que una visión panorámica de Álvaro Pombo, por ejemplo. Y ello lo reflejaba en este caso el título, tramas, libros, nombres. Quería decir que una cosa eran lo que yo llamaba, y he llamado también alguna otra vez, tramas, es decir, descubrir los enlaces más o menos secretos o más o menos implícitos entre el que proporciona la coetaneidad a los libros y a los autores, libros, que era el estudio de libros concretos, y nombres, que en este caso eran más bien panoramas a partir de la autoría. Distinguía ahí tres niveles muy evidentes y muy presentes, y que hay que tener presente siempre en el estudio literario. Si estudias la evolución de una temática, si estudias concretamente una obra en concreto determinada, o si haces la semblanza a un autor. Las tres cosas yo las suelo hacer a la vez, o me las arreglo para hacer a la vez, pero en este caso las reuní, en fin, en forma separada. Pero eran tres estrategias de hacer historia literaria en definitiva. No hemos hablado, digamos, en los 90 de tu edición, colaboración con Juan Carlos Sara, de las obras completas de Pío Baroja en la editorial Galaxia Gutenberg, el Círculo de Lectores, vamos, que es una puesta, digamos, al día impresionante y muy rigurosa de la obra completa, que todavía estaba incompleta porque después han ido saliendo cosas que han ido soltando, digamos, los familiares y los herederos de Don Pío, pero que, bueno, que obviamente representaba, digamos, un esfuerzo importantísimo con respecto, digamos, a la antigua colección de las antiguas obras completas. La de biblioteca. De Baroja, la biblioteca nueva, sí. Entonces, bueno, tu preocupación, digamos, por Baroja se va, digamos, a seguir manifestando, digamos, de una forma muy brillante, sobre todo en tu biografía literaria de Pío Baroja, en Taurus, en la colección de los españoles eminentes de 2012. Sí, me parece que es el primer título. Es el primer título de esa colección, sí, donde yo... Sí, el primero de la colección. Lo curioso es que los tres primeros fueron tres vascos, o sea, los tres primeros de la colección fueron Baroja, Unamuno y San Ignacio de Loyola, creo que fue el tercero, ¿no? Me parece que sí, el primero, sí. Luego fue el mío, el tuyo le anduvo muy cerca. Fue un encargo, como supongo que te ocurrió a ti, pero uno de esos encargos gustosos, porque yo tenía a Baroja leído recientemente en su integridad. Había escrito un prólogo bastante extenso, unas cuantas páginas, casi medio centenar o más de medio centenar de páginas en las obras completas, y realmente pues me apetecía escribir el libro. Mi relación con Baroja había sido muy temprana. Es decir, yo creo que el primer libro que yo compré en mi vida, de mi propio peculio, por supuesto suministrado previamente por mis padres, fue un libro de Baroja. Y me lo compré en una librería de Bilbao, y creo recordar que era Las inquietudes de Santiandía, me parece. Además, ya había leído cosas de Baroja. Bueno, pues realmente era una deuda con Baroja. Me lo pasé muy bien escribiendo el libro, y me permitió el acercarme, vamos, en Licea había estado ya en alguna ocasión, tenía alguna relación con Julio Caro Baroja, y en esta ocasión tuve la fortuna de poder disponer y de poder consultar los papeles de Baroja. Aquellos papeles que la familia no quiso publicar en aquella ocasión, que luego fueron saliendo, y a los cuales yo mismo contribuí cuando publiqué una de las novelas de la Guerra Civil, la última, que no había salido todavía, en una edición que salió hace unos pocos años, me parece que salió. Los caprichos de la suerte. Los caprichos de la suerte, sí.
el del 2015. Bueno, pues escribir el libro sobre Baroja fue un empeño que la verdad es que me lo pasé bien haciéndolo. Claro, el lector tiene que juzgarlo, me imagino de otra manera, pero yo creo que a veces se nota cuando uno escribe a gusto y escribe sobre algo. Cuando uno escribe sobre, digamos, una literatura que le gusta a uno, ¿sí? No tiene solamente que abordarla como historiador de la literatura, como crítico, sino como un lector que disfruta con la lectura. Yo creo que eso nos pasa con Baroja. Un inciso, yo también descubrí, digamos, a Baroja con las inquietudes de Santiandía. A los 11 o 12 años, digamos, un profesor del colegio nos leyó, digamos, el capítulo de las inquietudes, donde Santi, Celayeta y Recalde intentan reflotar la Stella Maris, la goleta bretona que ha naufragado. Y cuando entonces vivía con mis abuelos en Bilbao, cuando volví a casa, le pedí a mi abuelo si tenía el libro en su biblioteca, y me vino con el crisolito de las inquietudes de Santiandía, con la introducción de Salaverría. En fin, fue una especie de gozo inmenso. Y como el libro el pequeño ensayo donde cuento esto, mi descubrimiento de Santiandía, está publicado antes del 17 de diciembre de 1927, puedo decir que yo también, digamos, descubrí en este caso a Baroja en una de estas larguísimas enfermedades de adolescencia, lo cuento, digamos, en el ensayo, donde mi abuelo me fue suministrando sucesivamente Los pilotos de altura, La estrella del capitán Sinistra y El laberinto de las sirenas. Me leí toda la literatura sobre el mar, las novelas del mar de Baroja, en un marasmo físico, digamos, en la cama, digamos, con una de estas larguísimas enfermedades del crecimiento. Desde luego, digamos, la aproximación tuya a Baroja yo es la más satisfactoria que recuerdo desde el punto de vista del lector. Creo que la comprensión de Baroja es una cosa curiosa. Supongo que te pasará lo mismo que a mí con él. Digamos, tiene caídas en vertical, porque bueno, lo suyo era escribir y escribir mucho. Fundamentalmente, digamos, el oficio de escritor de Baroja es no parar de escribir jamás. Pero cada página en sí tiene una eficacia psicológica rarísima. Es decir, es un escritor, el escritor que más engancha probablemente en la literatura contemporánea en español. Esa facilidad, digamos, de Baroja de seducir, digamos, con su escritura al lector es tremenda. Sí. No, soy una víctima más, una grata víctima de ese tipo de lectura. Y por supuesto que hay libros de Baroja que son difíciles o más difíciles de leer, pero en cualquier momento, cuando menos lo esperas, surge esa manera de decir natural, sencilla, pero a la vez rítmica, con un peculiar ritmo interior en la que reconoces a Pío Baroja y que engancha para el resto del libro y para el libro siguiente. ¿No crees que hay algo de escritura familiar? O sea, que no solamente Pío Baroja, sino que hay una especie de escritura con marca de la casa Baroja. O sea, que todos los Baroja, desde Serafín en adelante, han escrito. Sí, ellos y ellas. Sí. Y todos han tenido una cierta, mayor o menor, capacidad de apropiación del lector. Yo he leído, por ejemplo, pues muchas de las obras de Pío Caro. A Julio Caro sí que lo he leído y he escrito de él, pero incluso Pío Caro hijo ha publicado recientemente un par de cosas, una de ellas referente, por ejemplo, a la muerte de su padre y demás, que tiene ese enganche que los Baroja parece que dominan perfectamente. La facilidad de introducirte en una intimidad que siempre es pudorosa, por otra parte, porque los Baroja son esencialmente pudorosos, pero que es sus propios sentimientos y que puedas estar allí dentro. Eso es lo que Pío Baroja tenía en un grado particular de excelencia, pero que sí que es un rasgo
evidentemente familiar. Julio Caro es un personaje absolutamente admirable con el que este país está en deuda. Lo he dicho muchas veces. Exacto. José Carlos, tenemos que ir terminando ya en los 10 minutos restantes que nos dan como margen para terminar la conversación. Sí me gustaría hablar, no ya de lo que hemos dejado, digamos, aparte, tus ediciones anotadas o críticas de tantos autores, de Valera, de Valle Inclán, de propio Baroja, de Machado, de Ayala, de Luis Martín Santos, el tipo de destrucción, etcétera, de Ramón de Basterra, ya hemos hablado un poco. Pero quería, en primer lugar, referirme un poco a tu faceta de divulgador de la historia de la literatura española, de director, por ejemplo, de una gran historia de la literatura española, la más reciente publicada hasta la fecha, la historia de la literatura española de crítica, dirigida por ti, de la que tú eres autor, además, de uno de los tomos, de Modernidad y Nacionalismo. De tu participación en la historia y crítica de la literatura española dirigida por Francisco Rico en su momento, en el tomo de Modernismo y 98 que tú dirigiste y coordinaste. Y después de estas breves historias, o historias mínimas de la literatura española, la de Alianza, la breve historia de la literatura española que publicaste en colaboración con Carlos Alvar y con Rosa Navarro Durán, y sobre todo la última de estas historias, la historia mínima de la literatura española, publicada por Turner y el Colegio de México, y digamos que es una introducción magnífica, digamos, a la literatura española por el que no haya tenido jamás, digamos, contacto con ella, ¿no? Y bueno, quería que nos hablases un poco brevemente de esta faceta tuya, de tu faceta propiamente, digamos, de historiador general de la literatura española, y de qué estás haciendo en estos momentos. Me hablaste el otro día de un par de libros que ya prácticamente, digamos, están terminados, ¿no? Y... Sí. Bueno, de todo lo que, de las historias, de las diferentes historias de la literatura española en diferentes formatos, breve, mínimo, y finalmente la historia en 9 tomos nada menos, pues tengo que decir fundamentalmente de la más grande de todas ellas, que primero fue una invención y una invitación de Gonzalo Pontón, que es uno de los grandes editores españoles y evidentemente el mejor editor de libros de historia que ha habido en este país en mucho tiempo, que concibió esto como coetánea, y lo es en rigor, de la historia de España, que también publicó la misma editorial Crítica. Yo me lo tomé muy en serio el encargo, conseguí la colaboración de excelentes colaboradores, todos los tomos que me los he leído de punta a cabo, todos ellos creo que son muy buenos, y realmente pienso que la obra pues, ha sido un intento de hacer una historia literaria como yo creo que en principio debe ser, no simplemente como un nomenclator de nombres propios, ni de agrupaciones más o menos arbitrarias, sino una manera de incardinar en historia, en forma de historia cultural, pues un montón de cosas, de referencias, de contemplarlo no solamente la obra como algo intangible, como un texto intangible, sino como un texto que es leído y que es valorado. ¿Sí? Pues eso es lo que yo intenté. Escribí un montón de pastorales dirigidas a mis sufridos colaboradores, que yo estoy seguro que se leyeron todos atentamente, y que creo que se logró por fin, que ese libro diera la noción de historia literaria que yo en estos momentos tengo como algo fundamentalmente inclusivo y no excluyente. Pues eso es lo que tengo que decir de estos libros. ¿De qué preparo ahora? Pues en estos momentos tengo ya hecho y entregado a su editor, que es Abelardo Linares, una edición de obras literarias de Azaña,
de Manuel Azaña, que comprende El jardín de los frailes, La corona, la obra teatral, y La velada en Benicarló, el diálogo final, y luego una edición de una obra prácticamente desconocida, porque ha sido publicada, sí, pero vamos, ha quedado un poco anulada por el prestigio de obras mayores sobre el mismo tema, de Américo Castro, Aspectos del vivir hispánico, se llama, se publicó el año 48, pero de hecho se había escrito bastante antes de que acabara de elaborar su teoría sobre la historia de España, Américo Castro, y que ha sido para mí la oportunidad de escribir una especie de biografía intelectual, breve, no muy extensa, pero en fin, con la que he disfrutado bastante, y pagar una deuda que tenía contraída con el maestro Américo Castro, cuyos libros me deslumbraron desde muy jovencito. Leí La realidad histórica de España, que fue el primero que yo leí en los años 60. Así que esos dos libros son lo que va a salir pronto. Y como están recién salidos del horno, pues no tengo ninguno más. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Creo que se nos acaba el tiempo. Ha aparecido ya aquí el friso con el profesor Lázaro, digamos, José Lázaro, que ya nos admoniza, como decía Gabriel Celaya, nos admoniza para que vayamos terminando. Y ha sido, digamos, un verdadero honor, digamos, haberte servido un poco de pared de frontón en esta conversación. Y bueno, pues el honor es mío, doctor Juaristi y querido John. Ha sido un placer estar contigo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Gracias. Yo solamente quería decir que me ha encantado la conversación. Me parece que es un verdadero ejemplo de sacarle las mayores posibilidades a un tiempo tan modesto como son 90 minutos, y que habéis conseguido además un equilibrio entre lo que es toda una trayectoria biográfica, toda la revisión de una obra y el primer acercamiento a las ideas de una personalidad que es verdaderamente ejemplar. Así que un verdadero gusto teneros a ambos en el Colegio de Eméritos, y confío en que a partir de aquí podamos hacer múltiples actividades tanto con uno como con otro. Muchísimas gracias a los dos. Estupendo. Muchas gracias.